Estamos aquí, Esther, capítulo 10. Hoy hay muy poca lectura de la Biblia. Solo son 3 versículos para terminar el libro. Sirve un poquito de como postscripto, ¿no? Como resolución, conclusión para la novela o para la historia de Esther. Y bueno, vamos a leer los 3 versículos, hablar un poco de el final. Y después lo que he hecho es simplemente apuntado un par de lecciones, cosas que recordar. Yo quiero que cuando estudiemos estas partes de la Biblia narrativas, mi meta, uno es explicar o intentar ayudar a entender por qué están, ¿no? Pero meta mayor es la idea, es que aprendamos todos a poder leer, interpretar y sacar beneficio de estas partes de narrativa. Lo he dicho antes, ¿no? Deberíamos continuamente estar preguntando, pues, los personajes de esta historia hicieron el bien, o sea, según podemos ver nosotros, son buen ejemplo, son mal ejemplo, siempre entendiendo que ningún personaje es perfecto aparte del Señor Jesús. Y queremos de las lecciones, o sea, de los fallos y de las decisiones buenas que hayan tomado ellos en sus vidas, queremos aprender nosotros, ¿no? Y para imitar o no imitar el pasado. Así que vamos a intentar sacar unas cuantas lecciones. Y bueno, el personaje principal de esta historia igual sorprende por las veces que aparece en la historia. Pero vamos a estudiar las obras de los personajes y a ver qué podemos aprender nosotros de ellos. Bueno, dice el versículo 1: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Como dije, esto es un poco conclusión al libro, simplemente diciendo, ¿no?, que el rey Asuero pues prosperó su reinado. Siguió liderando más o menos tranquilamente su imperio. Y bueno, tuvo las cosas bajo su dominio y las cosas iban bien para el reino. La idea es que prosperó el rey. No necesariamente que prosperó el reino, sino que prosperó él. Dice, y todos los hechos de su poder y autoridad, esto es el rey Asuero, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Esto pues otra vez son palabras típicas o son frases que se usan en la Biblia para decir, esto es un resumen, ¿no? Estos son unas pequeñitas historias que ocurrieron pues durante el reinado de este hombre. Evidentemente hubo mucho más que ocurrió entre Esther y Mardoqueo y incluso Amán, ¿no?, y el rey Asuero. Hay muchas más cosas que ocurrieron y seguramente muchas cosas interesantes, ¿no? Pero estas son algunas. Esto es un relato con algunas de las cosas que ocurrieron. Y bueno, el resumen mayor, dice, se puede encontrar en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. No tenemos ese libro, tristemente, no podemos leer tanto de lo que ocurrió hace que serían 2500 años. Porque no tenemos acceso. Pero son relatos históricos estos, son cosas que ocurrieron y bueno, gracias a Dios tenemos este libro que nos cuenta un poco para que aprendamos. Y dice en el versículo 3, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Mardoqueo al final se convirtió en un pequeño tipo de Cristo, en el sentido de que fue a través de él y sus hechos, y desde luego Esther y sus obras y su fe, que que surgió la salvación del pueblo entero. A través de Mardoqueo el pueblo fue liberado, en un sentido, y por su testimonio y por su fe, las cosas que él hizo, Israel no fue destruido. Y bueno, eso es el tema principal del libro, ¿no? Fue estimado, dice, porque procuró el bien de su pueblo y habló paz para su linaje. Bajo Mardoqueo hubo paz. También es un reflejo, un recordatorio, ¿no?, de lo que será el reino de Dios. Cuando reine Jesús sobre su pueblo, pues
también habrá paz. Eso es la marca de un buen líder, es la paz. No es la prosperidad, no es el que se conquisten más territorios, no es la grandeza del reino de uno. La marca de un líder bueno es la paz del pueblo. Y bueno, eso es lo que ocurrió bajo Mardoqueo. Y allí termina el libro de Esther. Bien, no hay más eventos. Es una historia breve contando, pues, y he apuntado 4 lecciones. 4 cosas principales. Bueno, para mí igual principales, hay más desde luego, pero son 4 lecciones que recordar del libro de Esther. Bien, y quiero que volvamos, o sea, que nos vayamos a casa. Estamos en casa, ¿no? Pero quiero que terminemos esta historia, pues, recordando estas cosas principales. Número 1, bien, he apuntado aquí, lección 1, la soberanía de Dios en las tribulaciones. Acuérdate al principio, ¿no? Cómo se introdujeron nuestros personajes. La pobre Esther, pues era o sea, expatriada, mandada, o sea, en su caso había nacido seguramente fuera de su nación, ¿no? Pero no estaba en su nación porque habían sido conquistados. Habían muerto sus padres, era huérfana, bien, vivía con su tío, tío o primo, ahora no me acuerdo, creo que era tío. Vivía, o sea, sin sus padres, una tragedia, ¿no? Y como el colmo, es cogida como, pues, para el harem del rey, ¿no? Cogida como concubina del rey, que es un fin muy triste, desde luego. O sea, no hay que imaginarse que es algo bonito para una mujer, lo que le pasó. Ella y a muchísimos más. Estas cosas pues eran típicas en esos tiempos, ¿no? Cosas que pasaban. Pero muy triste. Muy triste. Encontramos a Esther al principio del libro en muy, muy triste condición, ¿no? Pero Esther era hija de Dios. Era judía y era una que tenía a Dios, y vemos y hemos visto en el libro cómo Dios saca de las terribles situaciones en las cuales se encuentra Esther, o sea, de la tribulación y de la pobreza, de donde sale ella, pues lo convierte en gozo y lo convierte en algo bueno. Al final, pues esto es una historia donde surge el amor, al parecer, entre la reina y el rey. Pues lo que nos cuenta la Biblia. Se termina Esther siendo pues prosperada y bendecida de parte de Dios. Termina con un final contento, un final feliz para ella. Pero ¿quién iba a decirlo? O sea, ¿desde dónde vino? Empezó muy mal la historia. Y tantas veces los cristianos empiezan su vida, o sea, las personas empiezan su vida cristiana desde el punto más bajo de sus vidas. Muchas veces son las tribulaciones las que nos traen a Dios por primera vez, ¿no? Tantas personas pues son salvas en ese momento. Esta mañana leímos el testimonio del autor del himno que estaba, había perdido su trabajo, había perdido todo por causa de sus adicciones al alcohol. Estaba camino a suicidarse cuando escuchó el Evangelio y terminó siendo salvo. Tantas veces de las tribulaciones Dios puede hacer algo bonito, algo tremendo, ¿no? Y es algo que yo creo que enseña este libro y algo que debemos recordar. Quizás alguno ahora esté pasando por tribulaciones. No es esto decir que las tribulaciones no son duras o que pues no las vamos a pasar o que no vamos a sentir lo malo que son las tribulaciones, pero Dios puede, a pesar o a través de esas tribulaciones, puede convertir nuestra vida en una cosa tremenda. Y bueno, eso va un poco con la lección 2, la idea de el plan de Dios es grande. El plan de Dios es mucho mayor de lo que nos podamos imaginar. ¿Tú crees que Esther pensaba cuando era niña, cuando vinieron a llevarle al palacio, pues que ella iba a ser la libertadora de la nación entera de Israel, que ella iba a ser usada de una forma tan espectacular por Dios? Mardoqueo lo mismo.
Claro que no, estas cosas no se pueden planear humanamente. Únicamente por el plan tremendo de Dios se pudo llevar a cabo esta historia. Vimos, ya lo dije, ¿no? Que Dios detrás de las escenas, moviendo las cosas, haciendo coincidencia tras coincidencia tras coincidencia, ¿no? Haciendo cosas improbables para que todo resulte perfectamente en la liberación del pueblo. Cuando pues las cosas pintaban lo peor, ¿no? O sea, estaban condenados a muerte todos los judíos. Pero el plan de Dios es algo espectacular. Y esto pues lo digo muchas veces a los de la iglesia. Nosotros no sabemos y seguramente no nos podemos imaginar las cosas que Dios puede y quiere hacer a través de nosotros si seguimos su plan. Nuestro problema es que no seguimos su plan y seguimos nuestro propio plan a menudo. Pero si estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere, como lo fue Esther. ¿Os acordáis, no? Cuando Mardoqueo le dijo, mira, Dios te ha puesto donde estás para este momento. Y Esther tuvo que decidir si tomar la decisión difícil, si decir, vale, voy a anunciar quién soy y voy a hacer lo que Dios quiere, o voy a esconderme y abogar por mí misma. Y ella vio cómo encajaba perfectamente en el plan mayor de Dios para ella y para su pueblo. Entonces, la grandeza del plan de Dios, ¿no? Dios siempre está obrando detrás de la escena y está haciendo más de lo que tú y yo podamos imaginar. Tercero, la justicia. La justicia de Dios. Esto se ve tan evidentemente a lo largo de la historia con Amán y Mardoqueo. Y es curioso porque tenemos a estos dos rivales, ¿no? Que la Biblia no nos... Ojo, que la Biblia al principio no nos pinta a Amán como persona terrible y Mardoqueo como un santo. No nos lo explica en esos términos. De hecho, la cosa que divide a estos dos hombres es una cosa absurda. Quizás incluso estaría en el lado malo Mardoqueo, porque no estaba dando el respeto que se merecía a este hombre. Pero fíjate cómo los caminos se dividen y Mardoqueo pues aboga por su pueblo, aboga por algo más grande que él, y Amán por su orgullo y la rabia que tiene él, que esta persona no le dé el respeto que cree que merece, su orgullo le lleva hasta construir esta horca y querer asesinar a un hombre de una forma brutal, fea y pública, o sea, todo por su propio orgullo. Y terminan divergiendo los dos caminos de una forma pues tremenda, ¿no? Mardoqueo haciendo lo que Dios espera y Amán yendo a por el mal. ¿Y cómo obra Dios justicia? O sea, Dios convierte el mal que había pensado hacer Amán a Mardoqueo, lo trae todo sobre su propia cabeza, ¿no? Y torna la cosa para que Amán al final sea el que recibe el castigo que quería dar a su rival. Dios es siempre justo. No siempre termina de aplicar justicia en esta vida, aunque muchas veces sí. No siempre vemos la justicia para todas las personas antes de que pasen a la próxima vida. Pero antes de la eternidad, Dios promete, igual que ocurrió con Amán, hacer justicia perfecta con todos. Y esta historia, yo creo, nos recuerda de eso, nos recuerda de la justicia de Dios. Y por último, bien, lección número 4, nos recuerda de la fidelidad de Dios. Dios, y al final, lo dije al principio, la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es esta promesa viva de que va a venir el Mesías a la tierra. Va a venir el Salvador a arreglar los problemas del mundo. Y en la historia de Esther, como en tantos otros momentos de la historia, se ve perjudicado el plan de Dios. Porque se supone que se va a exterminar al pueblo judío. Eso es lo que se intentó, ¿no? Satanás estaba allí intentando cortar el plan de Dios.
Pero Dios no iba a permitirlo, está claro, ¿no? Dios había prometido una cosa y la iba a cumplir, a pesar de las intenciones de Satanás, de Amán, de todos los personajes que odiaban a los judíos. Dios no iba a permitir que su promesa fuera abrogada, ¿no? Y Dios fue fiel a los personajes de la historia, Esther y Amán, protegiéndoles, pero más grandemente, más importantemente, fue fiel a sus promesas para la nación de Israel. Protegió a su nación. De hecho, a través de toda la historia se unificaron, se prepararon las cosas para que volvieran para que, o sea, tuvieran gracia del rey para poder volver a la nación de Israel y que se pusieran o sea, que continuara el camino hacia el Mesías. Dios hizo todo esto porque había prometido antes mandar al Mesías, ¿no? Mandar al Señor Jesús. Y todo lo que vemos en los eventos de Esther es Dios manteniéndose fiel a su promesa. Así que, esas 4 lecciones. Soberanía de Dios en las tribulaciones, la grandeza, o la maravilla, podríamos decir, del plan de Dios, la justicia de Dios y la fidelidad de Dios. Bien, son 4 lecciones del libro de Esther. Hay más, por supuesto, pero esos son unos 4 principales. Y así vamos a terminar, bien, con nuestra aventura con Esther. Libro muy bonito. Si has perdido algún episodio, pues te recomiendo leer la historia y léelo como un libro. Empieza al principio, capítulo 1, y termínalo. No es muy largo. Disfruta de la historia, porque pues está escrita así como si fuera una novela. Y después, pues da gracias a Dios que tenemos un Dios fiel y justo y un Dios que es capaz de hacer estas cosas. Bueno, sin más, pues ahí lo vamos a dejar. Que Dios os bendiga entonces. Voy a orar y terminamos. Bien, nuestro Padre, pues gracias por el día, gracias por el tiempo que hemos podido pasar hoy cantando y orando y estudiando la palabra. Pedimos que ayudes a cada hermano, cada uno que haya estado escuchando. Pedimos que les cuides y les bendigas. Gracias por esta historia y gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos todo, entonces, en el nombre del Señor Jesús. Amén.